no votar la Justicia Especial para la Paz, Cambio Radical es excluido del gobierno. Tenemos reacciones. El drama de los pequeños cocaleros entre la ilegalidad y la supervivencia. Los pilotos de Avianca llegaron hasta el Congreso y la Cámara les dio su apoyo. Modificarán el Código de Tránsito para defender al ciudadano de eventuales abusos de la policía. Alivio para los usuarios del ICETEX que viven asfixiados por sus deudas. 2 leyes les arreglarán la vida. Diana Margarita Soto presenta las noticias. Saludos, soy Diana Margarita Soto y estas son las principales informaciones de la Cámara de Representantes. Comenzamos con la noticia política de la semana, la salida de Cambio Radical del gobierno Santos y de la Unidad Nacional. La manzana de la discordia fue el proyecto de la Justicia Especial para la Paz, sobre la cual Cambio Radical tiene reparos de fondo. El que no está conmigo está contra mí, dijo el presidente Santos, y amenazó con excluir del gobierno a Cambio Radical si no votaba positivamente la JEP, promesa que cumplió. Tenemos algunas reacciones de representantes a la Cámara frente a este hecho político. Y me parece que la actitud de Cambio Radical, si bien es clara en el pronunciamiento, me parece que obedece también a razones electorales. Ahorita tienen prioridad los proyectos que son del fast track y pues tenemos la reforma política, tenemos la reglamentación de la JEP, en fin, tenemos muchos proyectos que por ahora van a tener prioridad al resto de agenda política. Esperemos qué resultados dan las votaciones que se presenten aquí en el Congreso de la República, en especial en la Cámara de Representantes, sobre el tema de la JEP. Hay muchos reparos, todos tenemos unos reparos sobre unos artículos y esperemos qué resultado da. Pero sí debemos estar atentos a ver qué se sostiene o qué se decide con el tema de la paz. Hay que guardar coherencia sobre unos temas, pero también hay que criticar otros y está en todo su derecho Cambio Radical de hacerlo. Sin preocuparnos porque ellos no hagan parte de la unidad nacional, lo único que esperaríamos, lo único que le pediríamos al señor presidente de la Cámara es garantías. Él está en representación de un partido que no está con estas iniciativas, que nos deje tomar las determinaciones que la plenaria tenga bien tomarlas en una u otra dirección. A pesar de que las comisiones primeras del Congreso aprobaron en primer debate los 162 artículos de la Justicia Especial para la Paz, quedan preocupaciones en el ambiente. Una de ellas es la posible violación de algunos derechos por parte de los magistrados y fiscales que juzgarán a los excombatientes de las FARC, militares y a civiles. Son varias las inquietudes del fiscal Néstor Humberto Martínez tras la aprobación de la JEP en primer debate, pero advierte sobre un artículo en especial que podría violar derechos fundamentales, mientras los magistrados recogen las pruebas de los crímenes que deberán condenar. El ponente del proyecto de la JEP, el representante Hernán Penagos, tiene la misma preocupación. El fiscal general tiene razón, y es que no se le pueden otorgar facultades a los magistrados de la JEP para suspender los derechos fundamentales de los ciudadanos mientras se practican unas pruebas. Y no se puede hacer porque esa atribución se da en la justicia ordinaria, pero cuando existe un juez de garantías, en este caso sería el mismo magistrado el que suspende los derechos y el mismo magistrado el que evalúa si hay o no violación de ellos. Así que a mi modo de ver es un artículo peligroso. Este polémico artículo permitiría interceptar llamadas y seguir la huella de las personas a través de Internet. El partido Cambio Radical ha pedido eliminar este artículo y dejó claro una vez más que apoya el proceso de paz, pero deben ser cuidadosos con la implementación de los acuerdos. La JEP no puede ser para darle libertad a los que secuestraron, destruyeron pueblos, traquetearon, y que la gente honorable pueda ser interceptada, le pueden privar su libertad. Nos preocupa que puedan hacer política sin haber pasado por la JEP. ¿Qué se acordó? Que no van a tener muerte política, pero una cosa diferente es que no paguen ninguna pena, no digan la verdad,
no se comprometan a entregar todos los secuestrados, todos los niños, antes de venir al Congreso de la República. Para el Centro Democrático, la JEP, tal como está hoy, no sirve para condenar los delitos atroces de las FARC. No se les va a juzgar ni a condenar por haber seguido delinquiendo. Y el gobierno, por complacer a las FARC, sigue manipulando sus mayorías cada vez más escasas para seguir protegiendo a las FARC. Miren los perfiles de quienes han sido nombrados magistrados, la mayoría de extrema izquierda. ¿Qué garantías tenemos los civiles? Los militares obviamente ninguna, pero aquí los únicos que tienen garantías son los criminales de las FARC. Ya se nombró al fiscal de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, quien deberá investigar a quienes no reconozcan su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, la JEP seguirá su arduo camino en las plenarias de Senado y Cámara. Finalmente, será la Corte Constitucional quien tenga la última palabra sobre la JEP. La nefasta masacre de al menos 6 personas ocurrida en Tumaco pone sobre el tapete la problemática de los pequeños cultivadores de coca, familias que no tienen otra cosa que hacer para poder subsistir. Los hechos en Tumaco, que dejaron al menos 6 muertos y cerca de 50 heridos, dejan de manifiesto una grave problemática social respecto a la sustitución de cultivos ilícitos. Este cultivo ha tenido un gran aumento, superando las 150.000 hectáreas en el último año. Los departamentos de Nariño y Cauca tienen las mayores extensiones dedicadas a esa siembra. Las razones son un secreto a voces: la presencia de carteles poderosos y adinerados. Es que arrinconaron a los guerrilleros desde todo el país hacia el sur de la patria, sobre todo teniendo en cuenta que la frontera de Ecuador era un poco permisiva en el anterior gobierno con los grupos guerrilleros. Se quedaron allá porque encontraron todas las condiciones de abandono del Estado, sobre todo en la costa pacífica y en la zona de la cordillera, a efecto de convencer a la gente que se dedica al cultivo de la coca en lugar de los cultivos de pan coger. Los narcotraficantes pagan en efectivo, pagan semanalmente, y el Estado, en su promesa de la sustitución compensada con un auxilio económico, no ha llegado. La economía cocalera ha sido, por mucho tiempo, la única que ha permitido subsistir a un campesinado abandonado por el Estado. Así, las acciones del gobierno deben ser más fuertes, ya que esta problemática es una amenaza seria a la paz. Sustitución y economía alternativa, eso es lo que están pidiendo los campesinos para poder erradicar voluntariamente las matas y no como están tratando de hacerlo a la brava, generando tensiones, generando muertos como pasó en Tumaco y sin darle una respuesta real a esas poblaciones que han padecido el conflicto armado. El clamor de las comunidades cocaleras es fuerte y sentido. Queremos hacerle un llamado enérgico al gobierno nacional que no se pueden seguir burlando de nuestros campesinos. Ellos se han visto obligados a protestar, ya que en el Llorente y en otras partes del país el programa de sustitución el gobierno no lo ha cumplido. Se le ha fallado a nuestros campesinos, se les ha mentido y ellos no tienen otra opción de salir a protestar que no les erradiquen su forma de vida, su subsistencia, que es la coca, y que no tienen otra alternativa de trabajo. Uno de los puntos de la Justicia Especial para la Paz se refiere justamente a las familias pequeñas cultivadoras de coca y el tratamiento legal que deben tener. Se busca no considerar los delincuentes y ayudarlas en sus necesidades, agilizando los procesos de sustitución de cultivos. Continúa la huelga de pilotos de Avianca. Ahora estos tratan de que se dé reversa a la declaratoria de ilegalidad de su movimiento. Este miércoles estuvieron en la Cámara pidiendo apoyo. Los congresistas los escucharon y el presidente de la corporación prometió abogar para que no sean despedidos. Los pilotos se situaron en las barras del Salón Elíptico, mientras el presidente de su sindicato se dirigía a la plenaria de la Cámara. Asimismo, sostuvieron una reunión con el presidente de la corporación, Rodrigo Lara, quien les ofreció respaldo. Y nosotros desde el Congreso somos su voz, seremos sus voceros y le exigimos a los señores de Avianca que se sienten. Y no vamos a permitir de ninguna manera esa práctica absolutamente infame que es traer trabajadores extranjeros para reemplazar a trabajadores colombianos porque usan o acuden al derecho a la huelga, que es un derecho fundamental. El presidente de la Cámara solicitó a la Procuraduría que investigue disciplinariamente al director de la Aeronáutica Civil, coronel Edgar Sánchez, por haber autorizado la contratación de pilotos extranjeros. Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, indicó que son los más interesados para llegar a un acuerdo, luego de más de 3 semanas de huelga. La invitación y
de la cual se hace parte el presidente de la Cámara de Representantes, es la invitar a Bianca que regrese a la mesa y termine el proceso de negociación. No puede Bianca estar afectando de esta manera al país con una posición soberbia y orgullosa y de fortaleza para poder imponer el pacto colectivo sobre la convención. Rodrigo Lara dijo que conformará una comisión con representantes de varios partidos para que haga seguimiento a la huelga. Dejó abierta la posibilidad de realizar una audiencia de control político con la presencia de la ministra del Trabajo y el director del Aerocivil para buscar soluciones al conflicto laboral. Defender a los ciudadanos de eventuales abusos o injusticias por parte de la Policía de Tránsito es lo que busca un proyecto de ley que está en discusión en la Cámara. Veamos algunos de los más importantes puntos de esta propuesta de reforma al Código de Tránsito. La iniciativa ya está siendo discutida en la Comisión Sexta de la Cámara y según sus autores crearon este proyecto de reforma del Código tras escuchar las continuas quejas de ciudadanos frente a los abusos de la Policía de Tránsito. El ciudadano ya no ve al policía de tránsito como la persona que va a solucionar un conflicto cuando hay una congestión, sino como el enemigo que lo va a buscar para buscar cualquier pretexto y ponerle una multa. ¿Qué razón hay para que llegue una grúa a las 3 de la mañana a un barrio, un ejemplo, La Esmeralda o Pablo VI, a llevarse un carro que está parqueado frente a la casa del residente y que no está estorbando a nadie? Lo que queremos con este proyecto de ley es frenar muchos de los abusos que se han cometido en contra de los ciudadanos, que si es posible subsanar la causa, le permitan que subsanen la causa. Si yo, por ejemplo, no estoy portando el documento, no porto el SOAT, pero lo tengo vigente, la gente me tiene que dar una hora para poder subsanar esa causa. Otra de las modificaciones al código está relacionada con la prohibición de las zonas de parqueo. Las prohibiciones de parqueo deben estar determinadas, indicando días y hora en que es prohibido. En los Estados Unidos con frecuencia verá usted dice no parking de tal día a tal día o de tal hora a tal hora. En París los encuentra usted en Berlín, pero aquí en Colombia no, ponen un P y eso es 24 horas. Asimismo, el nuevo Código de Tránsito incluiría una mejor señalización con respecto a los límites de velocidad y mandaría que tanto los infractores como los agentes asistan a las audiencias que se realizan para resolver la posible infracción. Cámara Vial es el título de una campaña que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes, con la cual se busca desarrollar conductas que contribuyan a una sana convivencia entre los ciudadanos, la movilidad, su entorno y el medio ambiente. Un llamado a los funcionarios de la corporación para que conozcan, se apropien y se conviertan en multiplicadores de las normas viales y de convivencia que rigen actualmente es la finalidad de esta campaña. La idea de la campaña Cámara Vial tiene que ver exclusivamente con crear conciencia institucional sobre la importancia de respetar al otro, de respetar las normas de tránsito, de respetar el código de policía, de hacer de la convivencia algo mucho más amable, saber dónde empiezan los derechos de los otros ciudadanos y dónde terminan los míos. La Cámara de Representantes y la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito buscan que los funcionarios de la entidad se conviertan en artífices de cultura ciudadana por medio del conocimiento del Código Nacional de Policía y Convivencia. Que sea un libro de consulta, un libro de lectura casi que obligado en la casa, en los colegios, en los espacios laborales, para que tengamos un conocimiento claro de a qué nos enfrentamos cuando salimos a la calle, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, pero que siempre tengamos muy claro que el respeto, la tolerancia son pilares fundamentales para esta sociedad. Dentro de esta campaña está previsto realizar nuevos talleres y actividades pedagógicas con el fin de formar más multiplicadores de estas buenas prácticas, no solo hacia el interior de la corporación, sino también hacia el ámbito externo. Granada, en el departamento del Meta, podría ser el tercer municipio del país que le diga no a la exploración y explotación de hidrocarburos en su territorio. Los otros son Tauramena en el Casanare y Cumaral también en el Meta. La decisión la tomarán los granadinos en la consulta popular convocada para este 22 de octubre. Con la asistencia de los Ministerios de Minas, Ambiente, Agricultura, la dirección de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y Ecopetrol, la Comisión Quinta de la Cámara sesionó esta semana en Granada, con el fin de plantear a la comunidad diferentes alternativas que le permitan tener un mejor criterio a la hora de votar. Pero ya hay elementos de juicio para que ellos tengan en cuenta, pues primero porque hay que ver que es un aumento en los ingresos del departamento, un aumento en las divisas del país,
Sin embargo, hay que buscar el punto intermedio en lo que es amigable con el medio ambiente, en lo que es amigable con las comunidades, y segundo, que en el sistema general de regalías tengamos una mejor opción que le dé progreso, salud y bienestar al departamento. Ambientalistas consideran nefasta la incursión petrolera en la región del Ariari, cuya vocación es eminentemente agrícola por la riqueza de su suelo. En estas tierras ya se están llevando a cabo proyectos de cultivos productivos que la convertirían en la despensa agrícola del centro del país. La comisión accidental creada en la Cámara de Representantes para estudiar la situación del sector textilero presentó su informe y anunció acciones precisas para salvar esa industria. Los fabricantes de telas están quebrándose debido principalmente al contrabando y a las importaciones desde China. La Comisión Accidental planteó medidas para evitar que el sector siga siendo afectado por el contrabando, el alto costo de producción y los tratados de libre comercio. En la reunión también estuvieron representantes de la DIAN, el Ministerio de Comercio, la Policía Aduanera y de la Cámara Colombiana de la Confección. Una de las principales propuestas fue fortalecer la normatividad en el gremio. Señalaron la necesidad del control a las cadenas de grandes superficies en el tema de marquillas y la exigencia de una reglamentación mucho más fuerte que permita ser competitivo el sector. La Comisión también anunció su descentralización y la necesidad de controles más estrictos. Vamos a ir a la ciudad de Medellín, a la ciudad de Ibagué, a discutir y a escuchar la experiencia de los empresarios y de los textileros y de los confeccionistas que viven cada día ese flagelo y ese problema. La segunda, una solicitud de endurecimiento de todos los controles para poder salvar la temporada de diciembre. Adicionalmente, se anunció la revisión de los decretos expedidos por el gobierno para la protección del gremio. Según cifras del DANE confirmadas por la Cámara Colombiana de la Confección, se han perdido 120.000 empleos por esta problemática. La ley que determinó que a partir de las 9 de la noche se deban pagar horas extras fue demandada ante la Corte Constitucional. La buena noticia es que con la demanda se busca que el horario nocturno comience más temprano. Una reciente ley de la República fijó a las 9 de la noche el inicio de la jornada laboral nocturna, a partir de la cual los trabajadores deben recibir un recargo. Pero la ley fue demandada porque, según los promotores de la demanda, las 9 es aún demasiado tarde. Vamos a insistir en la Corte Constitucional para que la jornada empiece a reconocerse el recargo nocturno desde las 6 de la tarde. Lo que se busca con esta acción es proteger los derechos de aproximadamente 500.000 trabajadores, en la medida que estas dos leyes establecieron un régimen laboral flexible con el propósito de generar empleo que efectivamente no se cumplió. Y no solamente no se cumplió, sino que afectó el régimen laboral existente, que era más favorable. Significa eso que se está afectando o vulnerando principios constitucionales. La Corte Constitucional ya había hecho un control sobre esta ley, pero no había tenido en cuenta los argumentos que ahora se exponen por parte de los accionantes. Si usted o alguien de su familia es uno de esos deudores del ICETEX que se siente asfixiado por su deuda, esta noticia le interesa. 2 proyectos de ley están avanzando en el Congreso para darles alivio y hacer más llevaderas esas obligaciones financieras. La Cámara de Representantes tramita 2 iniciativas legislativas que beneficiarían a cerca de 400.000 colombianos usuarios del ICETEX. Primero, con un proyecto de ley que ya pasó a cuarto debate, es decir, a último debate, que elimina el traslado del costo de los chepitos del ICETEX. No podrán seguir pidiéndole al estudiante que cae en mora el 10% de la cuota o del monto en deuda para poder restablecer su situación. Eso es un negocio inmoral. Y en segundo lugar, presentamos con varios colegas un proyecto que establece una cuota contingente al ingreso. Es decir, si un muchacho se gana 1.600.000 pesos, ese muchacho va a pagar el 20% de ese 1.600.000 pesos, no pagará un peso más. Beneficiarios del ICETEX mostraron su complacencia frente a las iniciativas de ley. Me parece muy buena y ojalá que el resultado sea favorable, porque pues nos alivia el aporte que tenemos que hacer económico. Pues es que es muy bueno porque los intereses siempre como que abarcan mucho para el beneficiario, entonces me parece muy bueno que se redujera o se quitaran totalmente los intereses. Me parece un proyecto muy bueno, una propuesta excelente, porque pues yo soy beneficiaria, terminé mi carrera y pues ahorita llega el pago, entonces pues que reduzcan los intereses sería muy bueno para todos los estudiantes, no solo para los que ya terminamos, sino para los que vienen detrás de nosotros.
En Colombia existen cerca de 49.000 personas quienes adeudan al ICETEX cerca de 414.200 millones de pesos. Ahora demos un vistazo a otras noticias de la Cámara. En debate de control político sobre el cáncer infantil en Colombia, se alzó la voz sobre la importancia de ampliar programas de seguimiento, registro y documentación para salvar la vida de más niños en nuestro país. Cerca del 60% de los niños diagnosticados fallecen por factores que podrían prevenirse. En la prevención y el tratamiento del cáncer infantil es indispensable el compromiso de las EPS del país. Obviamente que las EPS necesitan estar en sintonía y tener médicos que puedan detectar con tiempo el cáncer en un niño, porque hemos encontrado situaciones de verdad pues difíciles, que el niño llega con dolor de cabeza y le dan una aspirina o le dan un Dolex, pero el niño tiene un tumor cerebral. El Capitolio Nacional recibió esta semana la visita de un grupo de miembros de la Fundación Sueca Ancla. Esta entidad trabaja hace más de 20 años en Colombia, con personas de escasos recursos y pueblos indígenas, sobre todo en la región amazónica y en el norte del país. Sus esfuerzos se centran en la construcción de escuelas y pozos para el agua potable, entre otras actividades. Colombia y en especial los huilenses están de fiesta. El municipio de Pitalito está cumpliendo 200 años. En Bogotá se hizo la conmemoración con la asistencia de los representantes a la Cámara de este departamento. La invitación cordial para que nos vinculemos a esta gran celebración que sencillamente es articulada para toda la comunidad, especialmente todos los que tenemos que ver de alguna forma con el desarrollo del municipio de Pitalito. Así terminamos por hoy. En 7 días volveremos con las últimas informaciones de la Cámara de Representantes.